El peso del mal. Autor, Margarida Kochkina. ¿A qué rincón remoto del mundo fui? ¿Parar esta vez? Vladimir Kirilovich Pankratov, reconocido escritor y figura prominente en los círculos bohemios de Moscú, surgió de los densos bosques de Chechva a un campo dorado, donde las mazorcas de maíz maduras se mecían con la brisa. Viento. Los mosquitos voraces, como confabulados con el calor sofocante, no le dieron ninguna tregua. Era una batalla perdida, cuanto más los espantaba, más insistentes se volvían. Regresaron. La irritación ya le estaba dañando los nervios, y sus largos pasos aplastaron él. Tallos secos mientras subía la empinada colina, donde vio, a lo lejos, una pequeña casa. Decadente. Con cada paso, la ira crecía. Como si el calor infernal que persistía no fuera suficiente. Incluso con el sol brillando, esos malditos insectos le chuparon la paciencia como si nada. Vampiros sedientos. El otoño ese año insistió en comportarse como verano. Tarde, más abrasador que los meses calurosos que habían pasado. Tus labios finos, siempre tensos en un gesto de desdén, se inclinaban con una sonrisa sarcástica. Allí estaban sus amigos escondidos en algún pantano, supuestamente. Arreglar el auto como si un grupo de mecánicos borrachos pudiera arreglarlo. Algo además de vaciar botellas de vodka. El arreglo no fue más que una excusa para convertir la espera de la grúa en otra borrachera sin fin. Después de todo, él. No faltaría el alcohol. Levantando los ojos, miró fijamente el cielo que se oscurecía en tonos azules. Profundo. Pronto estaría en el pueblo. Uno de esos vestigios soviéticos en decadencia. Donde el colectivismo agonizaba bajo el peso de recuerdos gloriosos e inútiles. Recordó los tiempos en que aquellas tierras alimentaban a toda Europa con tu trigo. Estaba orgulloso de conocer cada detalle de esta historia. No es de extrañar que llevara 2 diplomas de nivel superior, uno en filología y el otro en historia. ¿Cuántos podrían alardear de ello? Y ahora, la élite cultural de Moscú estaba entusiasmada con sus obras. Rendido ante su innegable talento. El talento, en realidad, no era poco. Pero tus sueños fueron interrumpidos por un brutal tropiezo. Estuvo a punto de caer boca abajo al suelo y el impacto le hizo estallar en una serie de insultos que harían sonrojar incluso a un marinero. Las palabras crudas heredadas de los antiguos rituales eslavos parecían tener un efecto casi mágico. Tras el arrebato, una calma reticente lo invadió. El objeto de la caída fue un pedazo de hierro oxidado. Una señal de que había gente cerca. Y he aquí apareció la aldea. Ante él. Al llegar a la cima de la colina, Pankratov contempló el paisaje, la naturaleza. Rusia en estado puro con sus campos dorados y sus bosques amarillos. Al horizonte. A unos 30 kilómetros de distancia, un pequeño pueblo, o era un ciudad, con el siniestro nombre de Chorny Yar. Idiota Alexei, murmuró entre dientes, se volvieron al lugar equivocado y nos metieron en este infierno de mosquitos. Pero no. No había alternativa, necesitaba encontrar un tractor, cualquier rastro de civilización. En esa soledad abandonada por Dios. De repente una ráfaga de viento fuerte, casi helada, lo golpeó de lleno. Hielo bronceado. Lo que le puso la piel de gallina. El cielo antes sereno se volvió negro en cuestión de minutos. Cubierto por densas nubes. Un repentino escalofrío se apoderó del aire. Otro hombre habría. Se ve en aquel fenómeno un oscuro presagio, algo sobrenatural que perturba la paz del mundo. Lugar. Pero Pankratov era un espíritu ilustrado, forjado por la cultura moderna. El cine lo había bombardeado con tantos vampiros, brujas y zombis. Mujer de Hollywood, que escenas como esa ya no le causaban ni un parpadeo de miedo. En tus películas y libros favoritos, aventureros tontos, siempre solos y invariablemente carentes de sentido común, insistían en buscar problemas en lugares encantados, castillos abandonados, cementerios indígenas, casonas con fantasmas. Escenas que en los estrenos le hacían bostezar de aburrimiento.
En la vida real, entonces, no merecían ni un segundo de atención. Se convenció a sí mismo de que era solo él. Inestabilidad propia del otoño y se dirigió hacia el pueblo. Pero el pueblo no lo recibió. En otras palabras, ignoró su presencia. Una calle única. Desierto donde la única señal de vida eran ropas colgadas en tendederos, bolas de estiércol esparcido por el camino y luces parpadeantes en las ventanas. Un residente. Abrió levemente la cortina cuando lo vio pasar, pero la cerró apresuradamente como si él. El escritor fue una aparición no deseada. Eso lo dejó desconcertado. Probablemente no había ningún tractor por los alrededores. Esos campesinos deberían arar la tierra. Con arados primitivos como en la época medieval. Un pueblo fantasma. Llamaron a la puerta. De la primera casa que vio, pero retrocedió asustado por el ladrido ensordecedor de un perro rabioso que se arrojó contra las tablas podridas del recinto. Otra serie de... Las plagas escaparon de sus labios, esta vez con una creatividad que pondría celoso a un hombre. Maldito poeta. Caminó lentamente esperando que el ruido despertara a alguien. Dentro de la casa. Funcionó. Una áspera voz masculina resonó desde el porche. ¿Quién está ahí? ¿Qué quieres? El perro, llamado Julka, finalmente se quedó en silencio. Disculpe. Respondió Pankratov, intentando parecer cordial. Soy Vladimir Pankratov, famoso escritor. De Moscú. Estaba con unos amigos, nos perdimos, el auto se averió. ¿Tienen algún tractor por aquí? Nos quedamos atrapados en un pantano cercano. El hombre, bajo. Apareció en la puerta, ancho de espaldas y sin afeitar. Debía tener entre 40 y 50 años. ¿A qué distancia estaban? Pankratov se encogió de hombros. Caminé unos cuantos. 2 horas para llegar aquí. Joder, se metieron en problemas, comentó el hombre haciendo un gesto para que entrara. El tono era elocuente. Ustedes, los ricos de la ciudad, nunca están satisfechos. Siempre queriendo aventuras donde no los llaman. Pankratov captó la indirecta, pero prefirió no responder. Al llevarlo al patio, el hombre soltó inesperadamente: ¿Tienes dinero? ¿Dinero? Por supuesto que sí. Pankratov se dio cuenta, con una mezcla de ironía y alivio, de que su visión romántica de la provincia, donde todos serían generosos y desinteresados, era una ilusión. Del bolsillo del chaleco sacó un billete de 1000 rublos. El hombre examinó el dinero. Él asintió con la cabeza en señal de aprobación y decidió: empecemos. Entonces lo invitó a... para entrar. Dentro de la casa, una mujer corpulenta, vestida con una sudadera gastada, jugueteaba con su ropa. Cocina. Cuando escuchó la puerta, levantó sus ojos azules, frunció el ceño y frunció los labios. En un gesto de claro descontento. Vitia, ¿dónde estuviste tanto tiempo? Preguntó en un tono que dejaba claro: ¿y quién es este extraño que trajiste? Pankratov empezó a sentirse incómodo. Perdón por la intrusión, dijo con un voz que intentó ser conciliadora. Soy Vladimir Pankratov, renombrado escritor de Moscú. Estábamos viajando cuando el auto se averió. Según el mapa, este era el pueblo más cercano. He venido a pedir ayuda. La mujer lo miró sospechosamente. El coche está arruinado, ¿verdad? Y su mirada parecía decir: ¿esperas pasar la noche aquí? Contuvo su irritación con esfuerzo. En realidad, me gustaría saber si tienen tractores. O un camión, cualquier cosa que pueda sacarnos del atolladero. El hombre se rascó la cabeza, insegura. Creo que Sania Petrov tiene un Kamaz. La mujer dejó caer los platos que se estaba lavando, se cruzó de brazos y miró a su marido. Zoika, que se quede. No puedes despedir al hombre solo en este momento. El hombre confirmó: él. ¿Ya has pagado? ¿Ya has pagado? No, repitió la mujer, todavía molesta, pero cedió con aire de superioridad. Está bien, déjalo así. Pero solo por hoy.
Y salió de la cocina con él. Dignidad de una reina ofendida. Sobre la mesa, cuencos humeantes exudaban un irresistible aroma a carne. Pankratov tragó saliva y el hambre apretó su agarre. Estómago. El hombre, Vitia, se sirvió con un amplio gesto. Con un amplio gesto, Vitia señaló la silla que tenía delante. ¿Por qué estás ahí parado? Siéntate y come. Pankratov no necesitó más invitación. 5 minutos más tarde el plato estaba vacío, limpio como si nunca hubiera contenido comida. El condimento de la mujer. Vitia, a pesar de su mal carácter, era la envidia de cualquier chef, las patatas. Te quemaron la lengua, pero el sabor valió cada quemadura. Una ola de calor. Una sensación placentera se extendió por todo su cuerpo, relajando músculos que ni siquiera sabía que estaban allí. Tenso. Satisfecho, empujó la silla hacia atrás. Vitia, voy a salir al patio trasero a fumar un cigarrillo, anunció levantándose ya. El hombre asintió, todavía masticando el último trozo de pan. Afuera. El tiempo había cambiado de humor. No había rastros de la tormenta anterior. En su lugar, un cielo negro de otoño, salpicado de estrellas tan brillantes que parecían perforar la oscuridad. Pankratov aspiró con placer el humo y lo dejó escapar por las fosas nasales en un largo suspiro. Qué buena puede ser la vida, pensó, cerrando los ojos por un momento. Lo que lo sacó de este ensueño no fue un sonido, sino un movimiento desesperado. Algo golpeó sus piernas con suficiente fuerza como para hacerle estremecerse. Una sombra temblorosa, una figura de pelo erizado, se debatía a sus pies, el perro de Vitia, Julka, con los ojos muy abiertos por el terror, el cuerpo sacudido por temblores convulsivos. Intentó en vano pasar por una estrecha rendija de la puerta trasera, la uñas arañando la madera como si el mismísimo diablo la persiguiera. ¡Qué demonios! Pankratov se agachó y le tendió la mano con cautela. El animal, en lugar de morder o gruñir, se arrojó hacia él como buscando protección. Sin entender, pero incapaz de ignorar ese pánico animal, abrió la puerta y dejó que el perro entrara corriendo. Tan pronto como ella desapareció en el pasillo, se abrió la puerta de la casa. Abrió violentamente. Vitia apareció en la puerta, su silueta iluminada por la luz. Habitación amarilla en la cocina, sus ojos explorando la oscuridad con una urgencia que le heló el cuerpo. La sangre de Pankratov. Oye, ¿qué está pasando aquí?, gritó el hombre con voz ronca por la advertencia. No tengo idea, explicó Pankratov, levantando las manos en señal de inocencia. Vitia bajó los escalones del porche con pasos pesados y se sentó a su lado. La madera crujía bajo su peso. Encendió un cigarrillo con gestos lentos como si necesitaba ese ritual para calmarse. No tomes azoica a mal, comenzó en tono conciliador, exhalando humo entre los dientes. Ella no quería dejarte aquí fuera de peligro. ¿Pensaste que podrías manejarlo? Llega al tuyo antes de que oscurezca. Pankratov frunció el ceño. Así que lo que es más. Aquí los asientos no son buenos, Pankratov, lo interrumpió Vitia, y por primera vez desde que se conocieron, ella lo miró a los ojos. Había algo en esa mirada, una mezcla de advertencia y resignación, lo que hizo que el escritor sintiera un escalofrío recorrer su espalda. Espinilla. La noche antes silenciosa, de pronto pareció cargada. Los grillos que hace un momento cantaron a coro guardaron silencio. Lo único que quedó fue el silbido del cigarrillo de Vitia, atravesando el aire como una espada. ¿Qué quieres decir con no es bueno? Pankratov forzó una risa tratando de disfrazar el malestar. ¿Extraterrestres? ¿Fantasmas? Bruja, respondió Vitia secamente. El cigarrillo se detuvo a medio camino de la boca de Pankratov. ¿Bruja?, repitió incrédulo. El hombre asintió con los ojos fijos en la oscuridad más allá del patio. A 1 kilómetro de aquí había un pueblo. Grande, próspero. En mi infancia. Todavía había gente viviendo allí. Hasta que ella acabó con todos ellos. La voz de Vitia ganó.
Un tono áspero como si las palabras le resultaran difíciles. Envió a cada uno a su propia tumba. Y no fue enfermedad, no fue hambre. Era ella. Pankratov sintió que su corazón se aceleraba. Sonaba como las leyendas que había escuchado. En la infancia, esos cuentos contados a la luz de las velas para asustar a los niños. Desobediente. Pero en la forma en que habló Vitia, no había ninguna exageración, ningún teatro. Solo una certeza pesada como el plomo. ¿Qué bruja? Insistió, la curiosidad venciendo al escepticismo. ¿Por qué haría ella algo así? Vitia se encogió de hombros y dio una profunda calada a su cigarrillo. ¿Quién sabe? Quizás se cruzaron en tu camino. O tal vez simplemente le gusta ver el mundo arde. Hizo una pausa, calculando. Debe tener unos 90 años. O 100. Nadie lo sabe con seguridad. Pero ha estado aquí durante décadas. Solo. El último superviviente. De lo que ella misma destruyó. Pankratov sintió un hormigueo en las manos. No era miedo, todavía no era algo más. Peligroso, la excitación del escritor ante una historia real, cruda, más terrible que cualquier cosa que hubiera inventado. Tienes que contarme todo, dijo en voz baja, urgente. Cada detalle. Vitia lo miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿Todo? Todo lo que sabes. Sobre ella. Sobre el pueblo. Acerca de... Hizo un gesto girándose. Con palabras. Sobre esto aquí. Explotó señalando la noche, la sombra. Que parecía volverse más espesa a cada segundo. El hombre lo observó durante un largo momento como si evaluara si valía la pena. Desperdicio de saliva. Luego suspiró, aplastando la punta de su cigarrillo contra el escalón. ¿Por qué haría eso? Vaya, Vitia. Pankratov se inclinó hacia adelante, sus ojos brillaban con un intensidad febril, porque soy escritor. Silencio. Vitia lo miró fijamente como si acabara de declararse marciano. ¿Qué vas a? Escritor. Repitió Pankratov, casi jadeando. Esto de aquí es oro puro. Y. La materia prima para una novela que sacudirá al mundo. Nunca he visto nada tan real. Tan visceral. No lo entiendes. Esto es más grande que nosotros dos. El hombre se rascó la barba por debajo, claramente desconcertado. ¿Hablas en serio? Como el diablo. Pankratov se puso de pie con los brazos extendidos como si pudiera abrazar la noche misma. Una bruja centenaria, un pueblo maldito, un misterio que nadie se atrevió a revelarlo. Esto es literatura en estado puro. Vitia murmuró algo incomprensible, claramente no impresionada por él. El entusiasmo de otras personas. Pero después de un momento cedió. Encendió otro cigarrillo y la llama del encendedor iluminó por un instante su rostro cansado. Bien. Si tengo que decirlo, comenzó con la voz entrecortada. La historia se remonta a mucho tiempo atrás. Mi bisabuela todavía la conocía. Dicen que apareció de la nada, una puta. Sin nombre, sin pasado. En ese momento una anciana vivía al borde del bosque. Curandera, una mujer que todos evitaban. Decían que era bruja, que maldecía. ¿Quién la ofendió? Pero ella, al menos, tenía miedo de algo. No este otro. Hizo una pausa y respiró hondo. La curandera le dio la bienvenida. Durante años, los dos fueron vistos juntos cosechando hierbas, susurrando por la noche. Hasta que murió la anciana. Una noche de tormenta, los perros aullaban como locos, el viento arrancaba los tejados. Al día siguiente todo el pueblo iba a la iglesia. Y el otro se quedó solo. Pankratov escuchaba hipnotizado. Cada palabra fue un ladrillo para construir algo monumental. ¿Y luego? Presionó cuando Vitia se quedó en silencio, perdida en sus propios pensamientos. ¿Recuerdos? Después.
El hombre se rió sin humor. Luego pasaron los años. El pueblo se redujo. La gente empezó a desaparecer. Uno aquí, dos allá. Hasta que solo quedaron ruinas. ¿Y ella? Y nadie hizo nada. Vitia lo miró como si fuera un ingenuo. Sí, lo hicieron. En los años 20 llegó aquí un comisario rojo muy engreído. Diciendo que todo era superstición, que las brujas no existían. Que estaba en contra. Los revolucionarios sembrando el miedo. Él se rió amargamente. El hombre fue a su cabaña. Solo. Los soldados que lo acompañaban estaban al acecho, temerosos de ser castigados si no cumplían. Pero cuando no regresó, Pankratov se inclinó hacia adelante con los nudillos blancos por la tensión. Y entraron a la cabaña. Vitia bajó la voz como si temiera que la noche la oyera. Dijeron que estaba vacío. Que allí no había nadie. Hasta que uno de ellos encendió un lámpara y vio al mayordomo. De pie en la esquina. Muerto. O peor que muerto. La piel colgando de los huesos, los ojos ardiendo como brasas. Los hombres huyeron. 2 de ellos acabaron en un monasterio, locos de terror. Los demás. Él encogió su espalda. Nadie lo sabe. Pankratov exhaló lentamente. El aire parecía más denso, como si la historia hubiera dejando un residuo tangible. ¿Y ella todavía está allí? Preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Vitia asintió, arrojó la colilla al suelo y la aplastó con el talón. Sí. Y mañana, cuando consigamos un camaz para sacar tu coche del barro. Vete de aquí. Rápido. Pankratov abrió la boca para protestar, pero el hombre ya estaba de pie y hablaba con voz aguda. Como una espada. No se solicita. Es orden. Y si tienes una pizca de sentido común, escucharás. Se giró para entrar, pero se detuvo en la puerta y miró por encima del hombro. 4 de mis familiares murieron por su culpa. No perderé otro. Y dicho esto desapareció dentro de la casa, dejando a Pankratov solo en la noche. Y con la certeza de que por primera vez en su vida, había encontrado una historia. Que valía más que cualquier libro. Valió la pena correr el riesgo. La noche se prolongó bochornosa e interminable. Pankratov se debatía sobre el colchón de plumas. El sudor le pegaba la camisa a la espalda, el aire tan pesado como el plomo. La manta de algodón, de espesor, parecía un sudario. Después de 1 hora de girar sin éxito, sintió la irritación hierve en el pecho. Maldijo la cama, el calor, la misma curiosidad que lo mantuvo despierto. Con un gruñido, se sentó y sus pies tocaron el frío suelo. Se puso las zapatillas sin calcetines, se puso apresuradamente los pantalones y la chaqueta y salió al porche encendiendo una cigarrillo con manos que temblaban, no por el frío, sino por algo más profundo, más primitivo. La primera calada no me calmó. De lo contrario. Porque la noche no fue silenciosa. No era el silencio apacible de los campos, ese que romantizan los poetas en versos. Meloso. Fue un vacío equivocado. Un silencio que presionaba los tímpanos, que hacía que los pelos de los brazos se erizan. El cielo, una vez estrellado, ahora estaba cubierto de nubes. Negros, tan gruesos que parecían sólidos. Y en el horizonte, donde debería estar la luna, una mancha roja y sangrienta se extendió, como si el cielo mismo estuviera herido. Pankratov sintió que se le revolvía el estómago. Fue entonces cuando lo escuchó. Un susurro. Tan bajo que podría ser el viento. Tan claro que era imposible ignorarlo. Vladimir. Sacudió la cabeza violentamente. No, murmuró, más para sí mismo que para la noche. Eso no existe. Es él. Imaginación. Es cansancio. Pero la llamada volvió. Íntimamente. Más íntimo. Y esta vez reconoció la voz. Era su voz. No la bruja de las leyendas. No el sanador muerto.
Era la voz de alguien que lo conocía. Pankratov se puso de pie de un salto y el cigarrillo se le cayó de los dedos inertes. Los ojos atravesaron la oscuridad buscando, temiendo, sabiendo. Porque de repente comprendió. Las historias no trataban de monstruos. Se trataba de elecciones. Y el tuyo se estaba haciendo ahora. El mismo odio que una vez le hizo escupir palabras de desprecio contra quienes creían en fantasmas y ahora eso lo consumía por dentro. Pankratov, el racionalista, el escéptico, había salido por la puerta como un cordero conducido al matadero. La calle estaba vacía. Un viento fuerte, lleno de malicia, golpeó su rostro como una bofetada con un cuchillo. Hielo. Y allí estaba ella. En medio del camino de tierra, inmóvil como una columna de sal. Los ojos de Pankratov ardía de asombro. ¿De dónde diablos salió esa criatura? La pregunta. Apenas se había formado en su mente cuando la respuesta llegó sola, como un golpe al corazón. Pecho, lo sabía. Lo supo desde la primera llamada, por la voz que atravesó su tripas como una espada oxidada. El viento jugaba con los mechones negros de su cabello, alborotaba los pliegues de una vestido gris pizarra, salpicado de manchas oscuras como pintura derramada. Tu cara. Estaba demasiado pálido, no la palidez de la enfermedad, sino de algo que nunca había conocido la sol. Allí solo vivían los ojos, dos brillos amarillentos clavados en él, ardiendo durante adentro con una luz que no era humana. No parpadearon. No respiraban. Justo. Quemaron. Vladimir, susurró la voz dentro de su cabeza, dulce y aguda como una navaja envenenada. Venir. Su propia voz se hizo añicos como cristal cuando las palabras escaparon, roncas. Sin control. ¿Eres ella? ¿La bruja? Los labios finos, casi transparentes, se curvaron en algo que no era una sonrisa. Era un espasmo de triunfo, una mueca de quien por fin ve caer a su presa en la trampa. Luego, con un movimiento repentino, echó la cabeza hacia atrás y se rió, un sonido fuerte, agudo, estridente, que le atravesó los tímpanos como agujas de hielo. Pankratov se estremeció, pero no retrocedió. No por coraje. Por un miedo aún mayor que, si corría, esa cosa entraría a la casa tras él. Y los Belikin, el anciano con sus historias, la mujer con sus pasteles de miel, pagarían su terror. Dejó de reír tan repentinamente como había empezado. Los ojos brillantes regresaron. Mirándolo, y esta vez había en ellos una curiosidad enfermiza, como la de un gato jugando con un ratón moribundo. Pankratov, contra toda lógica, dio un paso adelante. Frente. Luego otro. Su mano se extendió hacia el vacío, temblando como si no ofreciera nada. Un saludo, pero una rendición. Mi nombre es Vladimir, dijo, y su voz sonó extraña a sus propios oídos. Como si perteneciera a otro hombre. ¿Y tú? Un silbido se escapó entre sus dientes, largo y sinuoso como el de una serpiente. A punto de atacar. ¿Quieres salud? La pregunta era veneno destilado, cada sílaba goteaba con odio. A cambio, respondió sorprendiéndose de su propia calma, yo deseo la muerte. Una risa seca brotó de ella, aguda como un cristal roto. ¿Por qué? Por todo. Sus palabras fueron tácitas. Fueron clavados. Un susurro sibilante que, enredado en su mente mientras el viento azotaba su rostro como un látigo. Poner. Todo. Y entonces, lo último que vio fueron esos ojos, negros con chispas doradas, bailando en las pupilas como llamas del infierno, y sus propias manos extendidas hacia ella como un loco pidiendo un abrazo. Luego solo la caída. Su cuerpo colapsó, pero su conciencia no. Flotó hacia arriba, hacia afuera, como si fue arrastrado por una corriente invisible. De repente estaba fuera de sí mismo. Él mismo observando la escena desde arriba, un hombre tendido en el polvo, una frágil figura de vestido gris inclinado sobre él. Era demasiado delgada, casi traslúcida, como si estaba hecho de niebla y huesos.
El rostro que alguna vez fue una máscara de odio, ahora parecía simplemente cansado. Joven. Humano. Pankratov, o lo que quedaba de su mente, intentó memorizar cada trazo, la línea. Nariz fina, labios pálidos entreabiertos, cejas oscuras como alas de cuervo. 20 años, pensó aturdido. No más que eso. Yo no fui el verdugo de leyendas, el devorador de almas. Era solo una niña. Una chica que llevaba siglos de soledad sobre tus hombros. Y entonces, como si volviera a sumergirse en un lago helado, volvió en sí. Jadeó ahogándose como si se hubiera ahogado. Los dedos se clavaron en sí mismos. Garganta buscando el aire que no llegaba. Cuando finalmente logró respirar, era con un sonido áspero y animal. Saltó del banco de madera podrida donde estaba sentado cuando diablos se había sentado allí. Y miró a su alrededor con el corazón latiéndole como un martillo contra las costillas. La cabaña estaba abandonada. Paredes de madera podrida, esquinas cubiertas de telarañas negras como de luto. El aire olía a moho y a algo más viejo, más podrido. Incluso los débiles rayos del sol poniente, al filtrarse por la ventana polvorienta, parecían tener miedo de entrar allí. Dios en el cielo, pensó, y luego gritó cuando algo batió sus alas contra su cara. Un murciélago. Cuando pasó el shock, Pankratov se encontró haciendo la señal de la cruz con los dedos temblando, las piernas tambaleantes. Idiota, se maldijo a sí mismo. No lo crees. Pero el cuerpo no obedeció a la razón. Cruzó la habitación a trompicones, hacia la puerta o lo que fuera. Pensé que era la puerta. El corredor que encontró era un cañón oscuro, el techo bajo cubierto de hollín. Como si allí hubieran quemado algo más que leña. El olor a humedad subía desde él. Tablas, húmedas y frías como el aliento de un cadáver. Un sótano, pensó, y un frío recorrió su columna vertebral. O una tumba. No había salida. Sus manos extendidas solo tocaron madera áspera. Tiene que haber una puerta. Se repitió a sí mismo con la voz ahogada por el pánico. Tiene que haberlo. No lo hay, dijo una voz detrás de él. Pankratov giró tan rápido que se golpeó la espalda contra la pared y se le subió el corazón a la garganta. Nodo. Iluminada por la tenue luz de la habitación, una silueta alta bloqueaba el paso. Masculino. Los ojos del hombre brillaron, no su amarillo enfermizo, sino rojo sangre como brasas en un horno. No grites, advirtió la voz, ronca y chirriante como una bisagra oxidada. La despertarás. Pankratov se tragó el grito que subía a su garganta. OMS. Ella. La figura ladeó la cabeza y el movimiento fue extraño, mecánico, como si los huesos no estaban bien ajustados. No querrás despertarla, ¿verdad? Venir. Los pies de Pankratov obedecieron antes de que su mente pudiera protestar. ¿Cuándo? Regresó a la sala, el sol casi había desaparecido detrás de los cerros. Se dio la vuelta, esperando. Veo al hombre de ojos rojos, pero no había nadie. Solo yo, pensó, y luego la vio. Ella estaba allí. Como si hubiera brotado de la pared, o materializado del propio aire. Enrarecido. Propiedad. Frío. Los ojos negros, ahora sin el brillo amarillento, solo un profundo vacío fijado en él. Pankratov no retrocedió. No porque fuera valiente. Porque de repente entendí una cosa, ella también tenía miedo. Gracias, dijo con voz ronca. Por no atacarme por la espalda. Ella no se movió. Él no habló. Pero vio sus dedos pálidos, casi azules, temblar. Contraerse ligeramente en los pliegues del vestido. ¿Cómo te llamas? La respuesta llegó como una espada. Aquí soy yo quien hace las preguntas. El aire se heló a su alrededor. Esta es mi casa. ¿Qué quieres aquí? Y entonces, contra todo instinto de supervivencia, Pankratov empezó a hablar. ¿Cómo dices que te llamas?
Susurró con la voz quebrada por algo que no podría nombrarlo. No he dicho nada todavía, respondió ella, tan tranquilamente que el viento casi se la lleva. ¿Palabras? Entonces así es como debería llamarte. Una sonrisa torcida y extraña, como si los labios habían olvidado cómo moverse. No fue la sonrisa fácil de Pancratov. Más bien, el que encantó a los editores y abrió las puertas de salones de lujo. Era algo nuevo. Frágil. María se le escapó y fue como si el nombre floreciera en el aire entre ellos, una rosa. Florecimiento pálido en la nieve. La sombra de una sonrisa, vacilante, casi temerosa. Se tocó los labios y por un momento olvidó cómo respirar. ¿Y tú? Ella inclinó la cabeza, sus ojos brillaban con una luz que él no conocía. Conocido. Espera, lo sé. Vladimir. Repitió como si probara el nombre en él. Idioma. Masa. El sonido fue como un golpe en su pecho. Masa. Un nombre que encaja. Sobre ella como un vestido viejo, desgastado por el tiempo pero aún cálido. No se dio cuenta de inmediato de que ella lo había llamado por su nombre. Solo cuando el calor de palabra se hundió en su piel, como vino derramado sobre una herida, sucedió. Cuenta. Jadeó como si lo hubieran sacado a la superficie después de ahogarse. Espera. ¿Cómo? Se le quebró la voz. Yo te conozco. Ya lo sé. Sus dedos temblaron ligeramente sobre la gastada tela de su vestido. ¿Estás abierto? ¿Para mí ahora? La bruja sonrió. No fue una sonrisa cruel, ni tampoco triunfante. Era algo más peligroso, un traje. Te conozco, Masa, murmuró, y las palabras salieron como un confesión. Lo que le pasó. Ella cambió de tema con una habilidad que lo hizo. Lo dejó mareado como si lo hubieran empujado contra una pared. ¿Quieres agua? La pregunta fue como un balde de agua fría. Parpadeó, desorientado. ¿Cómo lo supo? Su garganta era un desierto, su lengua un trozo de cuero seco. Por supuesto. Ella lo sabía. De debajo del banco sacó un tuiesok de abedul, oscuro como la tierra húmeda, y se lo tendió. A él. No tengas miedo. Es solo agua. Bebió. El agua estaba fría, casi dulce, como si la hubieran sacado de un manantial escondido en el corazón del bosque. Cada sorbo fue un alivio, una promesa. Cuando terminó, levantó los ojos y se encontró con los de ella, serios, profundos, con una tristeza que no encajaba en ese rostro joven. ¿Eres de Moscú?, preguntó ella. Sí. Y sin pensar, soy escritor. ¿Te gusta leer? Sus dedos jugaron con los flecos de su chal. Yo. Tragó. Sí. ¿Y escribes buenos libros? La pregunta lo golpeó como un puñetazo. Hasta ayer habría defendido cada coma de tu novelas con uñas y dientes. Se habría inflamado, ofendido, escupido veneno. Cualquiera que se atreviera a cuestionar su talento. Pero ahora, bajo esa mirada que parecía ver a través de sus costillas, a través de la carne podrida de su vanidad, simplemente logró balbucear. No. Ella no se sorprendió. No me reí. Solo esperé. ¿Por qué entonces escribes? Preguntó suave como la nieve que cae. Para ganar dinero, admitió, y el rubor le quemó las mejillas como un castigo. Dios, qué patético sonó eso. Y luego ella se rió. Un sonido claro y cristalino, como el tintineo del hielo en un río en primavera. Era una risa de niña, ligera, y algo dentro de él se rompió al escucharla. Qué extraño eres, Vladimir, dijo, todavía sonriendo. Como puedes ver, no lo sé. Escribir. Sé otras cosas. Pero la alegría desapareció de su rostro como una vela. Apagado. No hay nadie a quien enseñar. Masenka. Él extendió su mano y la envolvió alrededor de la de ella, delgada, fría, como el ala de un pájaro herido. ¿Lo que le pasó? Dime. ¿Por qué vives solo? Él
¿Qué te trajo aquí? Ella miró hacia otro lado. Una historia común. No merece tu atención. No estoy de acuerdo, respondió con una vehemencia que lo sorprendió. Suspiró como si llevara sobre sus hombros el peso de los años. Bueno. Se ajustó a la banco con las manos presionando la tela de su vestido. Soy huérfano. La voz era baja, monótona. Como si leyera un texto memorizado hace mucho tiempo. Mi padre murió en la guerra, en 1915, mi madre era enfermera. El hospital donde trabajaba fue golpeado por artillería. Solo yo sobreviví. Un descanso. Nadie quería un mendigo sucio. Viví en un orfanato en las afueras de Petrogrado. Me escapé de allí. Hizo una mueca como si el sabor de el recuerdo era amargo. Decidí vagar por Rusia. Tenía parientes en los Urales, pero era pequeño, no sabía exactamente dónde. Necesitaba llegar a Ekaterimburgo. Una risa. Seco, sin alegría. Pero me equivoqué de lugar como un tonto. Sus ojos brillaron. No eran lágrimas, todavía no. Era algo peor, el recuerdo de llorar. Encontré este lugar. Entonces era más grande de lo que es ahora. Tocó todas las puertas. Nadie me quería. Su voz temblaba, pero no por debilidad. De una vieja ira controlada. Todo el mundo había perdido a alguien en la guerra. Como si yo tuviera la culpa. Pankratov sintió que le quitaban el aire de los pulmones. ¿Cuántas veces había pasado? En su lujoso auto por rostros como el de ella, ancianas encorvadas, niños con los ojos muy abiertos. Traseros, manos extendidas en señal de súplica. ¿Cuántas veces había vuelto la cara, como si él era contagiosa su miseria? Dios mío, pensó, y era como si un cuchillo le revolviera las entrañas. Todo. Lo que no di fue un rublo. Un solo rublo. Ella continuó como si leyera sus pensamientos. Solo me acogió una anciana. Empecé a llamarla babushka. El resto del pueblo. Temido. Ella dijo que era una bruja. Sus dedos se cerraron en puños. Pero ella era buena. Tan bueno que duele. Amaba a los animales y cuidaba a los enfermos. Me enseñó todo. ¿Lo sabías? Los ojos de María ardieron. Ella era una, como yo. Pero él se escapó de frivolidad judicial. La gente es así, Masenka decía. Desagradecido. No. Espera, gracias. Haz el bien y deja que Dios juzgue. Asterisco. Pankratov sintió temblar el suelo. Esas palabras hicieron eco de algo que siempre había. Lo había sabido, pero nunca lo había afrontado. No puede ser que todas las personas sean así, protestó débilmente. No, Vladimir, ella fue firme. No estabas haciendo ningún bien. Hiciste transacciones. Podría recibirlo. Babushka no. Ella donó. Tenía un don, un conocimiento y la temían por eso. Los labios de María temblaron. Si hubieran intentado conocer. Allí solo una vez. Murió en mis manos, confesó, y se le quebró la voz. Como si algo. Manténlo aquí. Lloró y pidió perdón. No entendí por qué. Entonces me preguntó. Mano. Cerró los ojos. Perdóname, Masenka. Esta no era la vida que quería. Para ti. Y entonces ella se fue. Pankratov no podía respirar. ¿Me crees? Repitió desesperada. ¿Lo crees? Lo creo, susurró. Ella bajó la cabeza. Corrí al pueblo pidiendo ayuda para enterrarla adecuadamente. Ellos. Una risa amarga. Dios nos libró de una bruja, apareció otra. Solo después. Entendí lo que querían decir. Empecé a aparecer en el pueblo ofreciendo ayuda. No pidió nada a cambio. Pero solo él. Las mujeres vinieron a mí.
Y aún así, solo cuando ya no quedaba esperanza. Cuando un marido estaba al borde de la muerte o un hijo. Su voz se apagó. Ellos dijeron que les robé el alma. Que mi amabilidad fue un truco. Sus ojos encontraron el suyo, lleno de un dolor que no tenía nombre. ¿Crees que lo soy? Un monstruo, Vladimir, asterisco. Cuando un niño enfermó, lo curé. Y siempre con éxito. Pero tenían tanto miedo de mí que ni siquiera podían murmurar un gracias. ¿O no querían? No, no querían. Probablemente no, confirmó con una risa amarga que no llegó a los ojos. Pasaron los años. Los niños crecieron, las mujeres. Ellos crecieron y yo seguí igual. Hoy, según la medida humana, tengo 111 años. Pero mi cara, mi cuerpo siguen siendo los de una chica de 17 años. Ballestas. Pankratov miró esos ojos. No eran los ojos de una niña. Brillaron con luz interior, una claridad que solo proviene de aquellos que han visto demasiado, sufrido demasiado, amado demasiado. Demasiado. Ojos de quien lleva siglos en sus pupilas. Ojos de bruja. Pero no. De esos que los cuentos infantiles pintan de verrugas y risas malignas. Eran ojos que había visto el alma humana en su más cruel desnudez. ¿Y cómo te mantuviste tan intacto?, preguntó con una media sonrisa. ¿Quién no ocultó su fascinación? Por mis venas corre la fuerza de mi abuela. Se tocó el pecho como si siente la sangre vieja pulsando bajo tu piel. Debería haber muerto 100 veces en la Gran Guerra Patria. Después de todo, deberían haberla fusilado durante las purgas revolucionarias. Una bruja contrarrevolucionaria no merecía respirar el mismo aire que los libertadores. Las comillas en su tono eran cuchillos. ¿Y me defendí? Pankratov no retrocedió de la pregunta directa. Por eso el comisario rojo desapareció sin dejar rastro. Tu voz era un hilo. Seda sobre hoja. Vino hacia mí con un cuchillo, Vladimir. Antes de que me probaras. Pimienta. Un temblor casi imperceptible recorrió sus dedos. Y asustado. Y para ser honesto, nunca me gustaron los bolcheviques. Hizo una pausa. Como si sopesara cada palabra siguiente. Ahora atiende en mi casa. Alejarse. Visitantes no deseados. Un suspiro, casi un lamento. Pero tú, decidió. No lo dejes salir. ¿Por qué? La pregunta salió más dura de lo que pretendía. María sonrió, un gesto tan rápido como el vuelo de un cuervo en la noche. Bajó las pestañas. Largas, oscuras como alas de murciélago, y cuando las levantó de nuevo, sus ojos. Eran dos pozos de melancolía antigua. Con el tiempo entendí que todo eso no tenía sentido. Su voz cortó el aire como una hoja oxidada. ¿Que no tenía sentido? Seguir el legado de mi abuela. Escupió las palabras. No tenía sentido. La gente fue cruel conmigo. No solo no me agradecieron lo que hice, salvo sus hijos, curar a sus maridos moribundos. No. Me maldijeron. Primero, como una bruja. Luego como una plaga contrarrevolucionaria. Luego como una soviético. Su risa era como un cuchillo roto. ¡Qué crimen tan horrendo!, ¿no? ¿Qué? Hay algo más difícil que decir un verdadero gracias. No es ese gracias mecánico que vacía el alma de quien lo escucha. Un gracias que viene desde aquí. Ella presionó su puño contra su pecho, donde debería latir su corazón. Y luego, ¿mostraste tus garras? Pankratov ya sabía la respuesta. Sí. Una sola sílaba, cargada de siglos. Empecé a odiarlos. Tan es así que deseaba que desaparecieran. Todo. Que desaparezcan de la faz de la tierra. Tu voz temblaba, no de debilidad, sino de una furia contenida durante siglos. Solo quería paz.
¿Él entiende? No quería ese odio. No tengo a dónde ir. Mi abuela está enterrada. Aquí. Esta tierra es mía. Las palabras se ahogaron en lágrimas que ella no intentó contener. Empezaron a morir. Se cubrió la cara con las manos y sus hombros temblaron con sollozos ahogados. Pankratov la atrajo hacia él, la envolvió en sus brazos, le acarició el pelo, espeso, sedoso, vivo como la noche. Durante un largo momento solo se escuchó el sonido de su respiración entrecortada. Luego se soltó y se secó los ojos con las palmas de las manos. Y continuó como si las lágrimas nunca hubieran existido. Descubrí que era capaz de muchas cosas. Su voz era un susurro áspero. Detuve mi propio tiempo. Y envié más de 100 almas al otro lado. Ella miró. Para él, desafiante. Un hombre enferma, Vladimir. Enfermedad extraña e incurable. Ni siquiera el médico más hábil pudo salvarlo. Hasta que una anciana inteligente unió las piezas. Las muertes siempre se producían después de que la víctima me hubiera ofendido por enésima vez. Una sonrisa torcida y sin alegría. Ella compartió su teoría con los demás. Y ellos, enfurecidos, vinieron a mi casa para enviarme tras mis víctimas. Pero encontraron a tu guardaespaldas. Pankratov no pudo disimular su enfriar. Algunos, los más débiles, murieron de miedo en el mismo momento. Su cara era una máscara de piedra. Los demás huyeron gritando. Mientras yo, tu voz. Fallido. Me escondí en el sótano, temblando. Esperando la tapa de la trampa. Conviértete en la tapa de mi ataúd. Levantó la vista, perdida en los recuerdos que todavía lo quemaron. Porque tengo miedo a la muerte, Vladimir. No soy inmortal. Y. Lo que me espera al otro lado, un largo silencio pesado como el plomo. A mí. Aterroriza. En la mente de Pankratov, un plan empezó a tomar forma. Pero antes de que pudiera háblalo, María rompió el silencio. Si me llevas por lástima, no iré a ningún lado. Su voz era un hilo de plata. En la oscuridad. ¿Y si es porque me complaces? Fue directo sin andarse con rodeos. La pequeña bruja abrió la boca, sorprendida. Sus labios pequeños y rosados revolotearon. ¿Te gusta? La palabra sonó como una blasfemia en sus propios oídos. No estoy mintiendo. Él sostuvo su mirada. Y lo sabría si mintiera. Ella no lo negó. En cambio sus ojos, esos ojos que habían visto demasiado. Brillaba con algo nuevo. Algo peligrosamente cercano a la esperanza. ¿Me prometes algo? Preguntó tan bajo que casi no lo escuchó. Cualquier cosa. Que volveremos aquí una vez al año. Para visitar la tumba de mi abuela. La voz ganó fuerza. O cada mes si quieres. Entonces lo haré. Sus ojos, antes opacos por las lágrimas, ahora brillaban como estrellas después de la lluvia. Pankratov sonrió y por primera vez en años, sintió algo parecido a la felicidad. Puro. Pero María se levantó de repente, tirando de él de la mano con una fuerza inesperada. Él viene. Ahora es el momento. ¿Tiempo para qué? De la lluvia de estrellas. Ella lo arrastró afuera, a un campo abierto donde él. El cielo se extendía como un manto de terciopelo oscuro, tachonado de diamantes. Parpadeó. Sin previo aviso, se dio la vuelta, se rió un sonido claro, casi infantil, y se dejó caer. En la hierba alta. Venir. Su voz era un llamado, una promesa. Pankratov se arrodilló a su lado y luego se tumbó. La tierra estaba caliente, palpitante. Como si viniera de un sueño. Delicadas corrientes de energía corrieron por sus brazos. Llenaron su pecho de algo inmenso, indescriptible. No fue solo alegría. Era pertenencia. Como si por primera vez fuera parte de algo más grande que él. Mezquindad humana. Qué grandes son las estrellas, susurró, temiendo que hasta el aire en su
Los pulmones podrían romper la magia del momento. ¿Quieres volar? Su voz no era un sonido, sino una vibración dentro de ella. Propia alma. Sí. No hizo falta que lo dijera. Ella ya lo sabía. Y entonces lo sintió. El peso ha desaparecido. Las leyes del país ya no tenían poder sobre él. Flotó. Subió. Las estrellas ya no estaban distantes, estaban allí, a nuestro alcance. Manos, y él era parte de ellas. Cayó en aquel abismo luminoso, ahogándose en éxtasis y delante, muy lejos, vi una luz desconocida. Por primera vez. Comprendido como debe ser la muerte de un santo, esa misma ligereza, esa misma éxtasis en el encuentro con lo divino. Ella estaba a su lado. Su rostro estaba tejido con la luz de las estrellas, su cabello y sus ojos, su oscuridad entre las constelaciones. Hermoso. Inalcanzable. Y sin embargo el tuyo. Ellos cayeron juntos en la noche infinita, y no hubo miedo. Solo su voz haciendo eco en tu mente como un salmo. ¿Te sientes? ¿Sientes el universo? Es hermoso. Es hermoso. Y tú eres el universo. Lentamente, como si despertara de un sueño que no quería que terminara, Pankratov regresó. ¿A usted? María se sentó frente a él, con los ojos fijos en un cuenco de líquido negro y opaco. El contenido lo inquietó, pero cuando ella miró hacia arriba, lo que vio en él lo dejó helado. Una vieja tristeza resignada. ¿Qué fue? Preguntó, aunque ya sabía que no quería la respuesta. No quiero hablar. Pero algo pasó. La agarró por los hombros, sacudiéndola ligeramente. Su amigos arreglaron el auto. Su voz era una voluta de humo en el viento. Tú puedes ir. Maenka la atrajo hacia sí, obligándola a mirarlo. Voy y vuelvo. No. Ni siquiera te daré tiempo para que me extrañes. ¿Confías en mí? Confío. Pero sus ojos eran dos pozos sin fondo. Entonces vete. Rápido. Ella se separó, volviendo la cara hacia otro lado. Antes de que sea demasiado tarde, asterisco. ¿Tarde para qué? Volvió a agarrarla por los hombros, esta vez más firme. Por lo que aún no ha sucedido. Su voz era un suspiro. Pero puedes. ¿Qué suceda? Se liberó dando un paso atrás. Por eso pregunto, vete. Ahora. Al verlo vacilar con una fuerza que parecía surgir de la nada en sus delgados brazos, ella lo empujó fuera de la cabina con un grito ronco rápido. Despierta, Vladimir. Corre, corre. Él la miró fijamente atónito mientras ella, repentinamente impotente, se apoyaba contra el marco de la puerta. Desde la puerta y susurró como si las palabras la aplastaran, gracias. Gracias. Por ser bueno conmigo. ¿Qué? Vladimir, paralizado, solo podía parpadear, viendo fluir las lágrimas. Descontrolados por sus mejillas pálidas y hundidas. Hasta que con un esfuerzo sobrehumano, dijo, Masenka, ya vuelvo. Espérame, ya vuelvo. Gritó, ya corriendo. Se arrojó al bosque como un animal herido, sin rumbo, con el corazón latiendo violentamente. Que parecía que estaba a punto de reventarle las costillas. Una cosa lo consumía, el miedo. Ni uno. Cualquier miedo, sino el que nace de una premonición, de la certeza de que algo. Lo irreparable estaba a punto de suceder. La mirada de Masa, esa mezcla de la desesperación y la resignación lo perseguían como una maldición. Solo se detuvo cuando chocó contra algo sólido, el tocón de un árbol. Tropezado, rodado. Suelo, y solo entonces, a cuatro patas, con las manos hundidas en la tierra húmeda, logró contenerse. El cofre que amenazaba con explotar. Respiró hondo, pero el aire ardía. Tomó la frente contra el tronco de un pino, como si pudiera aplastar la locura que lo dominaba. Fue entonces cuando recordó el teléfono. Hola, Lioka. Rugió en la línea, con la voz entrecortada. Enciende el GPS, carajo. ¿Dónde estás, boba?
Fue la respuesta arrastrada, en medio de risas de borracho. Somos. En el punto acordado, esperándote y desapareces como un fantasma. ¿Dónde estás? ¿Mierda? No lo sé, la voz de Vladimir se apagó. Creo que me perdí. Y la maldita señal es. Cagando. Miró a su alrededor, a los árboles que parecían cerrar filas contra él. Entonces ven por el sonido. Te grito guau. La risa del otro lado sonó como una provocación, vete a la mierda. Colgó antes de escuchar algo más. Siguió el GPS hasta el jeep. Sus compañeros estaban sentados, ya bastante borrachos, tocando las pantallas de los teléfonos móviles con dedos temblorosos. Cuando vieron a Vladimir, sucio, despeinado con los ojos enrojecidos por algo entre el pánico y la furia, el silencio cayó como una espada. Incluso el alcohol parecía haberse evaporado de ellos. ¿Eres tú, boba? Lioka farfulló con incredulidad. Amigo, pareces un. ¿Dónde está el maldito jeep? Interrumpió Vladimir con voz un gruñido. ¿Fijado? Lioka se encogió de hombros. Por supuesto que no, No soy mecánico. Dijiste que sí. La calma de Vladimir era más aterradora que un grito. ¿Y? Nunca. Lioka retrocedió en el banco. Le dije que no sabía cómo manejarlo. Entonces eso es todo. Vladimir se giró lentamente como si cada movimiento le doliera. No hiciste una mierda. No esperó una respuesta. Le dio la espalda y desapareció nuevamente en el bosque. No sabía cuánto tiempo había vagado. El bosque parecía cerrarse detrás de él como si los árboles tejieran una red para impedirle regresar. Agotado, con piernas temblando y con la mente hecha un desastre, Vladimir solo se detuvo cuando la noche empezó a caer. Fue entonces cuando recurrió al único recurso que le quedaba, se arrodilló frente a la vieja Sosna, abrazó su áspero baúl y susurró con la voz entrecortada por la urgencia. Padre Lesí. Ayúdame. Su respiración era cálida. María está en peligro. Necesario encontrarla. Muéstrame el camino. En el denso crepúsculo, algo se movió entre las sombras. No fue miedo lo que sentí, pero una lucidez febril, sus ojos, antes empañados por el cansancio, ahora capturados. Cada detalle como si la oscuridad se iluminara solo para él. Los árboles, una vez en medio de una maraña hostil, se abrieron a un estrecho pasillo, como una invitación. Gracias, murmuró y se fue. Corrió como si el mismo infierno lo persiguiera. El aire cortó sus pulmones, pero él no se detuvo. Hasta que el corredor de árboles lo arrojó frente a la cabaña de la bruja. Masa. Su grito atravesó el silencio. Masenka. Las ventanas estaban negras, muertas. No hay señales de vida dentro del antiguo edificio. De madera podrida. Vladimir abrió la puerta de una patada y sus sentidos se agudizaron. Como espadas, el olor a sangre seca, el crujido de las tablas, el silencio de los gritos. Y entonces la vio. En el suelo, frente a la entrada de la alcoba, un esqueleto partido por la mitad, restos de carne y jirones de un uniforme esparcidos como una advertencia. Y acurrucados bajo el banco. Ella. Su vestido gris, alguna vez inmaculado, ahora empapado de rojo. Su cabello, despeinado, le cubría el rostro. Vladimir se arrodilló y con manos temblorosas le dio la vuelta. Y el grito que se le escapó no fue humano. Sus labios agrietados y ensangrentados. Los ojos cerrados para siempre. Él. Marca violenta en la sien, como un sello de algo que no se podía deshacer. Y él. Sangre. Tanta sangre. Muerto, se le quebró la voz y la palabra resonó como una frase. Muerto. Tropezó hacia atrás y sus piernas cedieron. El mundo estaba dando vueltas. Ella estaba muerta. La mujer. Eso podría haber sido suyo, eso podría haberlo salvado, reducido a esto. La venganza del aldeanos, finalmente logrado. No importaba que ella fuera inocente. No importaba.
Que se había defendido una vez, hace tanto tiempo. Para ellos, ella siempre sería la bruja. Y las brujas no merecen piedad. ¿Por qué no te escapaste? El pensamiento lo desgarró. ¿Por qué no usaste tu don, tu fuerza, algo? Ella podría. Pero no lo hizo. Caminó sin rumbo, sus pies lo llevaron al claro donde el sol comenzó a brillar a través del horizonte. El cielo, antes gris, ahora se abrió en tonos rosas y lilas como si el mundo indiferente celebraba el nacimiento de un nuevo día. Un día sin ella. Vladimir miró al cielo y las lágrimas ardieron en su rostro. Todo como en los cuentos, susurró amargamente. El mal ha sido derrotado. La bruja. Él murió. Y el mundo finalmente quedó limpio.